No me gusta trabajar el turno nocturno, pero el dinero es bueno y en esta ciudad uno no puede darse el lujo de decir que no. Manejo un taxi en Tijuana desde hace varios años, pero desde hace 6 meses decidí cambiarme al turno de la noche. Hay menos tráfico, menos competencia y la clientela suele pagar mejor. Claro, también hay más riesgo, pero prefiero no pensar en eso. Esa noche, alrededor de la medianoche, estaba estacionado cerca de la Avenida Revolución, esperando algún cliente. La zona es turística. Siempre hay borrachos que necesitan un aventón a sus hoteles o gente que no quiere pagar lo que cobran los Ubers a estas horas. Cuando vi que un hombre bien vestido se acercaba, supe que probablemente sería una carrera fácil. Subió al coche sin decir una palabra y cerró la puerta con calma. Llevaba un traje caro, pero su rostro era inexpresivo, como si estuviera cansado o distraído. Me dio una dirección en voz baja, sin mirarme. «A la colonia Camino Verde», dijo, sin más. Ese lugar no es de los mejores de la ciudad. Muchas calles están sin pavimentar y hay barrios que incluso los policías evitan de noche. Lo pensé un segundo, pero cuando vi que sacó un billete grande y lo dejó en el asiento delantero, supe que no podía rechazarlo. «Claro, jefe, vamos para allá». Arranqué el coche y tomé la ruta más rápida. En el camino intenté hacer conversación, como suelo hacerlo con los clientes, pero el tipo apenas respondía con monosílabos. Mantuvo la vista fija en el parabrisas, como si ni siquiera estuviera consciente de mi presencia. Cuando llegamos a la dirección que me dio, sentí un escalofrío. Era una calle oscura, apenas iluminada por un par de faroles. Al final de la cuadra había una casa en ruinas, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Parecía abandonada. «Espéreme aquí», dijo el hombre y salió del coche sin esperar respuesta. Lo vi caminar hacia la casa y desaparecer en la oscuridad del interior. No me gustaba nada la situación, pero el dinero ya estaba sobre el asiento, así que decidí esperar. 10 minutos, 15, media hora. La calle seguía en completo silencio. En mi cabeza, las opciones eran claras. Me iba de ahí antes de que algo raro pasara o seguía esperando y cobraba un poco más. Me incliné por la segunda, pero cuando el reloj marcó casi 1 hora y el hombre no daba señales de vida, decidí largarme. Si me reclamaba después, que se aguantara. Conduje de vuelta al centro y seguí trabajando. Pasé el resto de la noche recogiendo borrachos y dejando gente en moteles baratos. Todo normal. A la mañana siguiente, cuando terminé mi turno y fui a limpiar el coche, noté algo que me revolvió el estómago. En el asiento trasero, justo donde el hombre había estado sentado, había un sobre grueso. Lo abrí con curiosidad y casi se me cae de las manos. Estaba lleno de billetes, muchos, más de lo que jamás había hecho en un solo turno. Pero lo peor no era el dinero. Dentro del sobre, doblada con cuidado, había una nota con una sola frase: «No debiste irte, ahora te toca a ti». Mi cuerpo entero se tensó. Miré a mi alrededor como si esperara ver al tipo del traje parado en la calle, observándome, pero no había nadie. Ese día no pude dormir bien. Sentía que alguien me vigilaba, que en cualquier momento la puerta de mi casa se abriría y vería al hombre del traje ahí, mirándome sin expresión. Lo peor fue cuando encendí mi celular y vi un mensaje de un número desconocido. «Hoy te toca esta ruta». Venía acompañado de una dirección. No contesté. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Pensé que tal vez había sido una coincidencia. Tal vez alguien se había confundido. Pero al día siguiente, a la misma hora, otro mensaje llegó.
Te esperamos. Las direcciones eran siempre diferentes, pero todas tenían algo en común. Eran lugares a los que nadie en su sano juicio iría a dejar un pasajero a esas horas. Colinas alejadas, calles sin salida, casas abandonadas. No respondía a los mensajes, pero cada vez que ignoraba uno, al día siguiente encontraba algo extraño en mi coche. Un sobre con más dinero, un billete doblado en el asiento, una foto de mi taxi estacionado afuera de mi casa. Al principio traté de seguir con mi vida. Cambié de rutas, dejé de trabajar en la noche, incluso pensé en vender el coche. Pero el miedo se convirtió en algo constante. Veía sombras en cada esquina. Cada vez que alguien se subía al taxi, pensaba que sería el hombre del traje. Hasta que una noche, mientras manejaba de regreso a casa, vi algo en el retrovisor. Un hombre bien vestido, parado bajo un farol, mirándome fijamente. Su rostro era exactamente el mismo de aquella noche. No supe qué hacer. Aceleré sin mirar atrás, con el pecho apretado y el sudor escurriéndome por la espalda. Pero cuando llegué a casa, encontré el sobre en mi puerta. Y esta vez no estaba vacío. Dentro, además de los billetes, había una llave. No sé qué abre. Y no quiero saberlo. Pero cada noche, cuando intento dormir, sé que tarde o temprano tendré que averiguarlo. Porque el siguiente mensaje no me dirá a dónde ir. Me dirá que ya llegaron por mí. Mi nombre es Brenda y vendo ropa en un tianguis del centro de Tijuana. No es un trabajo fácil, pero paga las cuentas. Entre el calor, los regateos y las clientas metiches que se la pasan preguntando sin comprar, hay días en los que quisiera mandar todo a la chingada. Pero siempre hay algo que me hace volver. Tal vez es el bullicio, la gente, la sensación de que aquí todo es rápido, sin tiempo para detenerse. Aquel viernes empezó como cualquier otro. Llegué al puesto de madrugada, acomodé la mercancía y esperé a que llegaran los clientes. Pasado el mediodía, cuando el sol pegaba con todo y los vendedores se abanicaban con cartones de huevos recortados, se me acercó una señora. «Mija, ¿quieres mercancía barata?», me dijo, con voz rasposa. La vi con desconfianza. Era una mujer mayor, con un vestido sencillo y el cabello recogido en un chongo mal hecho. Traía un carrito de supermercado cubierto con una lona oscura. «Depende», contesté. «¿Qué tienes?». La mujer sonrió. «Ropa buena, mija, de esas piezas que se venden solas, y barata, casi regalada». Eso último me sonó raro. La gente no regala nada, mucho menos en un tianguis. «¿De dónde la sacó?», pregunté. «De una bodega. Un negocio cerró y dejaron todo ahí». Dudé un segundo, pero la curiosidad me ganó. Levantó la lona y me mostró las prendas. Había blusas, vestidos, pantalones de marca. Algunas todavía tenían etiqueta. «Te lo dejo todo en 500. 500 por un lote que valía fácil 5,000. Algo no cuadraba. «Es mucha ropa. ¿Por qué tan barato?». La mujer se encogió de hombros. «No me la quiero quedar, me estorba. En otro momento habría dicho que no, pero el dinero es el dinero. Se la compré». Esa tarde, la mercancía voló. Clientes habituales y hasta desconocidos se acercaron al puesto preguntando por las piezas nuevas. Al final del día, tenía los bolsillos llenos. Hasta me di el lujo de comprar tacos y una cerveza. Pero la buena suerte nunca dura. Esa misma noche, cuando cerré el puesto y caminé hacia mi casa, me di cuenta de algo. Al doblar en la calle donde vivo, noté a 2 hombres parados en la esquina. No hablaban, solo estaban ahí, como esperando. No les di importancia y seguí mi camino. Al llegar a la puerta, sentí que alguien venía detrás de mí. No quise voltear, pero el miedo me apretó el pecho. «Señora»,
dijo una voz masculina. Me giré. Eran los hombres de la esquina. No se veían como rateros ni como vagos. Vestían ropa oscura, simple. Uno tenía una cicatriz en la mejilla, el otro parecía más joven, con los ojos inquietos. ¿Qué quieren?, pregunté, con el llavero apretado en la mano, lista para defenderme. El de la cicatriz dio un paso al frente. Queremos lo que no es suyo. Mi corazón latió más fuerte. ¿De qué hablas? La ropa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Yo la compré. No, esa mercancía no estaba en venta. Tragué saliva. Se la compré a una señora. Sabemos. El más joven se cruzó de brazos. Ella no tenía derecho a venderla. Por un segundo, pensé que me iban a asaltar. Me imaginé a mí misma en la calle, golpeada, sin cartera ni celular. Pero no hicieron nada. Solo estaban ahí, mirándome, esperando. Lo que vendió le pertenecía a alguien que ya no está vivo, dijo el de la cicatriz. Mi boca se secó. No entiendo. No es necesario que entiendas. Solo devuélvelo. El joven metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Lo extendió hacia mí. Aquí hay dinero, lo mismo que pagaste. Miré el sobre. Miré sus rostros. Había algo en sus ojos que me hizo sentir pequeña, insignificante, como si no tuviera opción. Tomé el sobre. Mañana lo devuelvo. Asintieron y se fueron. Entré a mi casa con las piernas temblando. Me apoyé en la puerta, tratando de calmarme. La mente me daba vueltas. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui directo al puesto. Tomé lo que quedaba de la mercancía y caminé al centro, al lugar donde la había encontrado. Busqué a la señora, pero no estaba. Pregunté a otros comerciantes describiéndola, pero nadie la conocía. Al final, dejé la bolsa en una esquina como si fuera basura. Cuando regresé al tianguis, los hombres me esperaban. ¿Dónde está?, preguntó el de la cicatriz. En la calle, donde la compré. Asintió. Bien. Pensé que con eso terminaba todo. Pero antes de irse, el más joven me lanzó una última advertencia. Si alguna vez vuelves a comprar algo sin preguntar de dónde viene, no vamos a venir a recogerlo. No tuve que preguntar qué querían decir. Desde ese día, cada vez que alguien me ofrece mercancía sospechosa, digo que no. Prefiero ganar menos que volver a ver a esos hombres, porque hay cosas en esta ciudad que es mejor no tocar, y hay deudas que no se pagan con dinero. Tijuana siempre ha sido una ciudad de contrastes. Por un lado, la vida nocturna, los bares, los tacos de la esquina con fila eterna. Por otro, la violencia que a veces parece parte del paisaje. Pero uno nunca cree que le va a tocar. Uno siempre piensa que esas cosas les pasan a otros. Cuando mi novia y yo encontramos aquel departamento en el centro, la oferta nos pareció irreal. El dueño, un hombre mayor con aspecto descuidado, nos dijo que el precio era bajo porque el edificio era viejo y tenía detalles pendientes. No nos importó. Llevábamos meses buscando un lugar y todo estaba carísimo. El hecho de que éste estuviera en una zona transitada y cerca de su trabajo lo hacía perfecto. Firmamos el contrato sin pensarlo 2 veces. Los primeros días fueron normales. Un poco de polvo en las esquinas, los grifos con fallas y el sonido del tráfico filtrándose por las ventanas. Lo típico. Pero después de la primera semana, empezamos a notar los ruidos en el pasillo trasero. No era la clase de sonido que hace un vecino al moverse por la noche, sino algo más, deliberado. Pasos arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el concreto. Lo ignoramos al principio. Tijuana nunca duerme, nos dijimos. Pero cada noche, la misma secuencia. Pasos, un susurro que no se entendía
y un silencio tenso después. Una tarde, mientras bajaba la basura, un vecino se me acercó. Era un tipo delgado, con ojos hundidos y la piel cetrina de alguien que fuma demasiado. ¿Son nuevos?, preguntó, encendiendo un cigarro. Asentí. ¿Ya oyeron los ruidos? Lo miré, sorprendido. Sí, pero supusimos que era alguien del edificio. El hombre rió, sin humor. No, no es nadie de aquí. Entonces, ¿quién es? Se encogió de hombros, como si la respuesta no le importara. Solo no salgas por la puerta trasera en la madrugada. Déjalo pasar. No llames a la policía, no lo sigas, no abras. Solo espera. Me quedé mirándolo, esperando alguna broma, alguna pista de que solo quería asustarme. Pero su expresión era seria. ¿Ha pasado algo antes? Le dio una calada profunda al cigarro y exhaló despacio. Nada bueno. Esa noche le conté a mi novia. Se rió, aunque nerviosa. Ha de ser un borracho que se mete al edificio, dijo, aunque evitó mirar hacia la puerta trasera. La siguiente madrugada, los pasos volvieron. Esta vez me levanté y caminé hasta la cocina, desde donde podía ver la puerta trasera. Me quedé quieto, esperando. Entonces, alguien susurró. No entendí lo que decía, pero la voz era baja, ronca. Algo dentro de mí me decía que no debía moverme. Los pasos continuaron por unos segundos más y luego, silencio. Al día siguiente, revisé la puerta trasera. No había cerradura, solo un cerrojo de esos baratos que puedes forzar con un destornillador. Pero lo que me preocupó más fueron las marcas en la madera. Pequeños rasguños, como si alguien hubiera pasado la uña sobre la superficie, una y otra vez. Durante la tarde, pregunté a más vecinos. Todos sabían de los ruidos, pero nadie quería hablar demasiado. No abras, fue lo único que me dijeron. Esa noche no pude dormir. Mi novia sí, aunque se notaba inquieta, dándose vueltas en la cama. A las 3 de la mañana, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez se detuvieron justo frente a la puerta trasera. Mi corazón latía fuerte. Entonces, una sombra se movió bajo la rendija de la puerta. Me acerqué en silencio, con la respiración contenida. Estaba a punto de irme cuando algo raspó la madera. No sé qué me empujó a hacerlo. Tal vez la adrenalina, tal vez la necesidad de comprobar que era solo un vagabundo. Giré el cerrojo y abrí la puerta. El pasillo trasero estaba oscuro, iluminado solo por una lámpara parpadeante al fondo. Y ahí estaba él, un hombre delgado, descalzo, con una sudadera sucia y la capucha puesta. No se movió, no parpadeó, solo me miró. En su mano derecha sostenía una navaja. La hoja brilló bajo la tenue luz del pasillo. Mi cuerpo se congeló. Los segundos se hicieron eternos. Entonces, sin decir una palabra, el hombre dio un paso atrás y se perdió en la oscuridad. Cerré la puerta de golpe y puse el seguro. Mi novia despertó por el ruido y corrió a mi lado. ¿Qué pasó? No le respondí. A la mañana siguiente, encontré algo en la puerta. Un mensaje tallado en la madera con algo filoso. Te vi primero. Hicimos las maletas y nos fuimos ese mismo día. No volvimos al departamento ni a buscar el depósito. No quise saber qué significaba el mensaje ni quién era ese hombre. Pero desde entonces, cada vez que camino por una calle oscura, siento que alguien me observa, como si en algún rincón de la ciudad alguien estuviera esperando, porque él me vio primero y tal vez, solo tal vez, no ha terminado conmigo. Me llamo Luis. He pasado los últimos años manejando por las calles de Tijuana, trabajando como chofer privado. No es el trabajo más glamuroso, pero paga las cuentas y me mantiene ocupado.
Hay días buenos, días malos, y días en los que me pregunto si vale la pena arriesgarse en esta ciudad donde la línea entre lo legal y lo ilegal es tan delgada que a veces ni siquiera se nota. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Había hecho un par de viajes rutinarios, dejando a clientes en bares, recogiendo a otros en casas de empeño y llevando a parejas nerviosas a los moteles de paso cerca del bulevar Agua Caliente. Cuando ya estaba por cerrar la aplicación y dirigirme a casa, recibí un mensaje de un cliente habitual. Don Rafa. Don Rafa era de esos tipos que se mueven en las sombras, bien vestido, con modales impecables, pero con una presencia que imponía respeto. Me había contratado varias veces para llevarlo a reuniones nocturnas y aunque nunca hacía preguntas, sabía que su dinero venía de algo más que negocios legales. El mensaje era corto. Tengo un encargo. No preguntes nada. Pago el doble. Dudé. No era la primera vez que me ofrecían algo así, pero siempre había rechazado ese tipo de viajes. Sin embargo, a esas alturas de la quincena, mi cuenta bancaria estaba en números rojos. Así que, con algo de nerviosismo, le respondí, ¿dónde paso por él? Me envió una dirección cerca de la colonia Sánchez Taboada, una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Cuando llegué, la calle estaba en penumbras. Las casas eran de concreto gris, con rejas oxidadas y perros callejeros rondando la basura. No había faroles, solo las luces intermitentes de una patrulla que se veía a lo lejos. Me estacioné y esperé. Pasaron 5 minutos antes de que una figura emergiera de un callejón. Era un hombre delgado, de unos 30 y tantos años, vestido con jeans oscuros y una sudadera con gorra. Caminaba con prisa, y al acercarse noté algo raro en su ropa. Olía. No era un olor normal. Era una mezcla entre cloro, humedad y algo más. Algo metálico. Me removí en el asiento, incómodo. El hombre abrió la puerta trasera y se metió sin decir palabra. ¿A dónde?, pregunté, tratando de sonar relajado. No contestó. Revisé el mensaje de don Rafa. Solo había una dirección. Era en las afueras de la ciudad, cerca de una bodega abandonada por la carretera a Tecate. Tragué saliva y arranqué. Mientras conducía, el silencio se volvió insoportable. El tipo no se movía, no sacaba el celular, ni siquiera respiraba fuerte. Solo estaba ahí, en la parte trasera, inmóvil. El hedor de cloro llenaba el auto, impregnándose en el tapizado. Volteé rápidamente por el espejo retrovisor. El pasajero estaba viendo por la ventana, pero su postura no era natural. Parecía tenso, rígido, como si no quisiera hacer ruido. Algo no estaba bien. Pensé en hablar, decirle que si quería abrir la ventana, pero no lo hice. Me limité a concentrarme en la carretera, en llegar al destino y largarme lo antes posible. Faltaban 15 minutos cuando vi las luces de otro auto siguiéndonos a lo lejos. No era raro en Tijuana, pero mi instinto me decía que no era coincidencia. Apreté el volante. Cuando llegamos a la dirección indicada, mi estómago se hundió. Era una bodega en ruinas, sin letreros ni actividad, solo un portón oxidado medio abierto. Afuera, 2 hombres esperaban bajo la luz tenue de un poste. Mi pasajero finalmente se movió. Se inclinó hacia adelante y me susurró: «No bajes del carro». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió y uno de los hombres lo jaló afuera. Me quedé con las manos en el volante, mirando de reojo. Mi respiración era superficial, controlada. Vi que hablaban entre ellos. No gritaban, pero sus gestos eran bruscos. Uno de ellos sacó algo del bolsillo, un fajo de billetes. Me hicieron una seña. El hombre que había sido mi pasajero no se movía, no se defendía. El otro hombre se acercó al auto y me entregó el dinero. «¿No viste nada?»,
No escuchaste nada. Si hablas de esto, serás el siguiente. Mi garganta estaba seca. Asentí sin mirarlo, sin decir una sola palabra. Arranqué el auto y me fui. No miré por el espejo. No quería saber qué pasaría después. Las siguientes noches no dormí bien. Me lavé las manos varias veces para quitarme el olor a cloro, pero sentía que aún estaba ahí, impregnado en mis uñas, en la tela de mis pantalones. Intenté seguir con mi rutina. Recogí clientes como siempre, evité zonas peligrosas, ignoré las señales de peligro, hasta que vi la noticia. Hombre desaparecido en Sánchez Taboada. Autoridades investigan posible secuestro. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Abrí la nota. Vi la foto. Era él, el tipo que había llevado en mi auto, el que olía a cloro. Sentí un vacío en el estómago. Sabía que nunca diría nada. Sabía lo que pasaba con los que hablaban. Pero esa noche, mientras conducía por la ciudad, cada vez que miraba por el espejo retrovisor, tenía la sensación de que alguien más estaba en el auto conmigo, esperando, observando, silencioso. Ser motorepartidor en Tijuana es un trabajo de resistencia. Resistencia al tráfico que nunca perdona y te obliga a esquivar autos como si estuvieras en un maldito videojuego. Resistencia a la mala paga, porque los clientes creen que vivimos del aire y que una propina de 5 pesos es más que suficiente. Resistencia al miedo, porque cuando trabajas de noche en ciertas zonas de la ciudad, aprendes que hay calles en las que es mejor no detenerse, pero el hambre no perdona, y si quieres salir adelante, tienes que aguantar. Aquella noche, ya con la espalda molida y las manos entumecidas del frío, me llegó una última orden. Una entrega en una zona apartada de la vía rápida, cerca de un lote baldío. No me gustó la ubicación, pero el pago extra lo compensaba. Última del día, me dije. Ya después me largo a casa. Recogí el paquete en un local de sushi en la zona Río. La cajera, una chava con ojeras profundas, me miró raro cuando confirmé el destino. ¿Vas para allá? Sí. ¿Por qué? Ella dudó. Nada. Ten cuidado. No le di importancia. Era Tijuana. Aquí todos andamos con cuidado. Subí a mi moto y me puse en camino. El tráfico era más ligero a esa hora, pero la brisa de la madrugada se colaba por el casco y me congelaba las orejas. La ciudad aún tenía vida. Bares llenos, parejas caminando apresuradas, taxis piratas esperando a clientes borrachos. Cuando entré a la vía rápida, la cosa cambió. La iluminación era mínima y los edificios dieron paso a terrenos baldíos y almacenes cerrados. A mi derecha, un puente elevado proyectaba sombras extrañas sobre el asfalto. Seguí las indicaciones del GPS y me desvié hacia una calle lateral. La calle estaba desierta. No había casas, solo muros de cemento con grafitis y un par de postes de luz parpadeantes. El lote baldío que mencionaba el mapa estaba a unos metros, un terreno lleno de maleza seca y basura. Apagué la moto y revisé la dirección. Aquí es. Intenté llamar al número de contacto. Nadie contestó. Probé una segunda vez. Lo mismo. Algo no cuadraba. Estaba a punto de irme cuando vi las luces de un auto reflejándose en los retrovisores de mi moto. Un sedán negro, sin placas, se detuvo justo detrás de mí, bloqueándome la salida. El corazón me dio un vuelco. 2 hombres bajaron del coche. Uno de ellos sacó una pistola. «Bájate de la moto, cabrón». Obedecí. «Danos la caja». «Es un pedido de sushi, güey», dije, tratando de sonar tranquilo. El segundo tipo me la arrebató. Rompió la cinta con desesperación y abrió la tapa. Dentro solo había un teléfono viejo, un Nokia gris, de esos de teclas, encendido. El hombre frunció el ceño
y presionó un botón. El altavoz empezó a reproducir un audio. Era mi voz. Motorepartidor David Montes, 32 años, camiseta negra, chaqueta roja, moto itálica. En este momento se encuentra en la ubicación indicada. Está solo. Mi piel se erizó. Ese audio era de esa misma noche. Alguien me había estado grabando. El del arma me miró con furia. ¿Quién te mandó esto? No sé, cabrón. No mientas. El otro tipo se quedó en silencio, mirando la pantalla. Luego giró el teléfono hacia mí. Nos estábamos viendo en la pantalla, los tres. Pero había una cuarta persona en la imagen. Un hombre parado a unos metros detrás de nosotros. No pude evitar girarme de inmediato. No había nadie. El del arma también volteó, maldiciendo. El del teléfono temblaba. La transmisión seguía en vivo. El hombre de la imagen se empezó a mover. No caminaba. Deslizaba los pies sobre el pavimento. Alto, vestido de negro. No se le veía el rostro. El del arma me soltó de inmediato. Larguémonos. Pero, ¡ya, chingada madre! Los dos corrieron al auto y se metieron a toda prisa. Antes de arrancar, uno de ellos aventó el teléfono. Cayó en el asfalto, aún encendido. Me quedé helado. El teléfono seguía grabando. Miré la pantalla con la garganta seca. El hombre de negro ya no estaba en la imagen, pero algo más sí. Mi moto, conmigo encima. Era una toma desde arriba, como si alguien estuviera justo sobre mí. Tiré el teléfono y corrí a la moto. Arranqué con los dedos temblorosos y me largué de ahí a toda velocidad. No miré atrás. No quise saber qué pasaba en ese lote baldío. No volví a tomar pedidos en zonas apartadas después de esa noche. Pero días después, algo me hizo temblar más que todo lo demás. Me llegó una notificación de la app. Nuevo pedido. Ubicación. Lote baldío. Vía rápida. No lo pensé. Desinstalé la aplicación y cambié de trabajo. Nunca supe quién me grabó. Nunca supe quién o qué apareció en esa transmisión. Pero cada noche, antes de dormir, siento la necesidad de revisar mi teléfono, por si acaso. Trabajar en una tienda de conveniencia nunca estuvo en mis planes, pero cuando llegué a playas de Tijuana hace un año, sin contactos ni experiencia, tuve que tomar lo que hubiera. El trabajo no era difícil, solo largas horas de pie y algunos clientes impertinentes. Pero el turno nocturno, ese era otra historia. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, el local tenía un ambiente extraño. Durante el día, todo era ruido. Turistas, surfistas, locales buscando una cerveza o un café. Pero en la madrugada, la tienda se volvía un punto de paso para insomnes, borrachos y de vez en cuando, personas que era mejor no mirar a los ojos. Esa noche, como todas, estaba solo. Mi compañero del turno anterior, un tipo flaco que apenas me dirigía la palabra, se despidió con un simple "nos vemos" y desapareció por la puerta. Revisé que todo estuviera en orden, el refrigerador funcionando, las cámaras activas, el inventario actualizado. Luego, me acomodé detrás del mostrador, listo para pasar la noche en la rutina habitual. Alrededor de la 1 de la madrugada, el primer hombre entró. No parecía fuera de lo común: pantalón de mezclilla, sudadera oscura, gorra y gafas de sol. Era raro ver a alguien con lentes a esa hora, pero no imposible. Caminó con paso firme hasta el refrigerador, sacó una botella de agua y la dejó en el mostrador. 35 pesos, dije, y él sacó un billete nuevo, reluciente, de 500 pesos. Resoplé. A esa hora casi nadie pagaba con billetes grandes. Busqué cambio en la caja, le devolví el dinero y él tomó su botella sin decir nada. Caminó hacia la esquina de la tienda, sacó su celular y se apoyó contra la pared. Al principio no le di importancia.
Algunos clientes entraban, compraban algo y se quedaban un rato revisando el teléfono. Pero entonces, minutos después, el segundo hombre apareció. Era casi igual al primero. Gafas, gorra, ropa oscura. Siguió exactamente la misma rutina. Botella de agua, billete nuevo, silencio. Cuando se apoyó en la otra esquina de la tienda, con su celular en la mano, sentí una punzada de incomodidad. Miré a los dos hombres por el reflejo del vidrio del refrigerador. No hablaban entre ellos, no intercambiaban miradas, pero tampoco parecían clientes normales. No estaban esperando a nadie, no estaban descansando, solo estaban ahí. Entonces entró el tercero. Mis dedos se crisparon sobre el mostrador. El mismo patrón, mismas gafas, mismo billete, mismo silencio. Para cuando tomó su posición en la tercera esquina, supe que algo iba mal. La tienda no era grande, pero en ese momento se sintió diminuta. 3 hombres, estratégicamente colocados, bloqueando la única salida. Mi respiración se volvió pesada. Tomé mi celular con discreción y fingí revisar algo, pero lo único que hice fue abrir el teclado y teclear sin enviar. Hay 3 hombres en la tienda. No sé qué quieren. No tenía a quién mandárselo. No tenía a quién llamar. Entonces me di cuenta de que estaban esperando algo. Un vistazo al reloj me hizo caer en cuenta. Faltaban menos de 15 minutos para las 4 de la madrugada. A esa hora, el guardia de la tienda de al lado solía hacer su última ronda antes de dormir en su caseta. Y yo me quedaría completamente solo. Uno de los hombres levantó la vista, como si hubiera sentido que lo miraba. Me giré de inmediato hacia la pantalla de la caja registradora, sintiendo la piel arderme. El miedo en mi pecho se convirtió en un peso insoportable. Estaban esperando que me quedara sin testigos. Quise hacer algo, salir, cerrar la tienda. Pero si daba el más mínimo indicio de que había notado su presencia, tal vez se adelantarían. Pensé en hacer una llamada, pero la tienda estaba en una zona donde la señal siempre fallaba. Tenía el teléfono fijo en la bodega, pero para llegar ahí tendría que atravesar el área donde ellos estaban. Y entonces la puerta se abrió de nuevo. El cuarto hombre, sin gorra, sin gafas. Un tipo más alto, de unos 40 años, con la cara marcada por arrugas y una expresión dura. No compró nada. Solo entró, miró a los otros 3 y luego me miró a mí. Supe que él era quien daba las órdenes. No intenté disimular mi incomodidad. Sabía que lo notaría de todos modos. ¿Todo bien, amigo?, preguntó con voz grave. Asentí, tragando saliva. Sí. ¿Necesita algo? No respondió de inmediato. Paseó la vista por la tienda, como inspeccionando. Luego, se acercó al mostrador y apoyó ambas manos sobre él. Su piel olía a cigarro y a cuero gastado. ¿Estás solo? Esa pregunta me clavó el miedo en la espalda. Negarlo no tenía sentido. El guardia estaba por irse. Nadie más vendría hasta las 6. Sí, respondí, sintiendo que la garganta me ardía. El hombre sonrió. Era una sonrisa vacía. Bien. Giró sobre sus talones y salió de la tienda. Los otros 3 lo siguieron. En menos de 10 segundos, la tienda quedó vacía. El alivio apenas duró un segundo. Sabía que no se habían ido. Corrí hacia la puerta y la aseguré con las llaves temblorosas en mis manos. Luego fui hasta la bodega y marqué al número de emergencias con el teléfono fijo. El tono sonó. 1, 2, 3. Emergencias, ¿cuál es su situación? Mi voz casi no salió. Necesito una patrulla en la tienda de conveniencia en Playas de Tijuana. 4 hombres estuvieron aquí. Creo que querían hacer algo. ¿Sigue en peligro? No lo sé. Se fueron, pero un ruido en la puerta me congeló. Un golpe seco, luego otro. Miré por las cámaras de seguridad.
4 sombras, paradas afuera, esperando. «Por favor, mándenla ya», susurré, sintiendo que el terror me quemaba la piel. «Una patrulla está en camino». Los golpes continuaron. El vidrio temblaba. Sabía que no aguantaría mucho. Los minutos fueron eternos. Las luces de la patrulla aparecieron en la esquina y los golpes cesaron de inmediato. Miré por las cámaras. Ya no estaban. Salí cuando los policías llegaron. Me revisaron la tienda. No faltaba nada. ¿Puedes describirlos? Lo intenté, pero al final no sirvió de nada. No tenían nada en qué basarse. No había delito. Solo quedaba el miedo. Cuando terminó mi turno, caminé a casa sintiendo que cada sombra en la calle me miraba. Esa noche entendí que no todos los peligros llegan gritando, ni con armas en la mano. Algunos entran en silencio, esperan. Y a veces, el verdadero terror no es lo que te hacen, sino lo que podrían haberte hecho. Nunca volví a trabajar el turno nocturno. La noche empezó como cualquier otra en Tijuana. Los 3 habíamos quedado en vernos en una taquería cerca del Boulevard Agua Caliente antes de la fiesta. Éramos Daniel, Julio y yo. Como siempre, Julio era el que conseguía las invitaciones. Había escuchado sobre esta fiesta por un amigo de un amigo. «Dicen que es en una privada en la Chapu», dijo Julio, dándole una mordida a su taco de asada. Puro ambiente fresón. Daniel y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que fresón en Tijuana podía significar 2 cosas: gente bien o narcos queriendo aparentar. Pero estábamos acostumbrados a navegar entre esos mundos. «¿Ya tienes la dirección?», pregunté. «Sí, me la mandaron por WhatsApp. Nos vemos allá en media hora». Cuando llegamos, la reja de la colonia estaba abierta. No había caseta de vigilancia ni guardias a la vista. Julio revisó su celular. Calle Cedros, número 19. Las casas eran grandes, con jardines bien cuidados y fachadas de revista. A esa hora, algunas tenían las luces encendidas, pero no se veía mucho movimiento en la calle. Estacionamos el carro a media cuadra y caminamos. Desde afuera, la casa número 19 no parecía una casa de fiesta. No se oía música, ni se veía gente entrando o saliendo. «A lo mejor están en el patio de atrás», dije. Julio tocó el timbre. La puerta se abrió casi al instante. Un hombre de unos 40 años, con bata de baño y pantuflas de piel, nos sonrió como si nos conociera de toda la vida. «Sí, pasen. Ya los estábamos esperando». Nos miramos entre nosotros. Nadie dijo nada, pero algo en su tono no me gustó. No era emoción, era otra cosa. Aún así, entramos. Dentro, la casa estaba iluminada con luces cálidas. No era el tipo de iluminación de una fiesta universitaria. El ambiente era más sofisticado. En la sala había varias personas bebiendo, algunos sentados en sofás de cuero, otros en pie, conversando en voz baja. Había una bocina pequeña sonando con música electrónica tranquila, nada parecido a lo que esperábamos. Julio nos miró con una expresión de duda. «¿Seguro que es aquí?». El hombre de la bata cerró la puerta tras nosotros. «Sí, siéntanse cómodos. Vengan, hay bebidas». Nos guió hasta una mesa con botellas de tequila, whisky y vodka. Agarré un vaso solo por no parecer grosero, pero no me serví. Alrededor, todos parecían demasiado tranquilos para hacer una fiesta. Hombres y mujeres bien vestidos, de unos 30 o 40 años, conversaban como si estuvieran en una reunión de negocios, no en una peda. Fue entonces cuando Daniel se inclinó hacia nosotros y susurró: «Todos tienen el mismo tatuaje». No entendí a qué se refería hasta que miré con más atención. Casi todos los asistentes tenían un símbolo en la muñeca izquierda, un círculo con una línea atravesándolo. Sentí un escalofrío en la espalda.
Hay que irnos, dije en voz baja. Pero cuando intentamos acercarnos a la puerta, dos tipos se pusieron frente a ella. Nadie se va hasta que llegue el anfitrión, dijo uno de ellos con una sonrisa tensa. El otro cerró la puerta con seguro. Nos quedamos quietos. Julio intentó reír, como si todo fuera parte del ambiente de la fiesta. Todo bien, dijo, levantando las manos. Solo nos confundimos de casa, compas. Nadie respondió. Un silencio incómodo se extendió por la sala. Después de unos segundos, alguien habló desde el pasillo. Ya llegué. Nos giramos. Era un hombre de traje, alto, delgado, con el cabello bien peinado y una expresión imposible de leer. En su mano derecha sostenía una bolsa negra. El hombre de la bata de baño se acercó a él con entusiasmo. Justo a tiempo. El anfitrión nos miró. Ah, los invitados nuevos. Nadie nos corrigió. El anfitrión caminó hasta la mesa y colocó la bolsa encima. Luego la abrió y sacó algo envuelto en una tela oscura. Cuando desenrolló la tela, todos guardaron silencio. Era un cuchillo grande, de esos que usan los carniceros. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Con quién empezamos?, preguntó el anfitrión con una sonrisa. Julio y Daniel estaban igual de paralizados que yo. La gente alrededor seguía observándonos como si esperaran algo. El anfitrión tomó el cuchillo con calma y lo puso sobre la mesa. Esta noche es especial, dijo, levantando la vista hacia nosotros. A veces el destino nos manda regalos inesperados. Lo entendí al instante. Nosotros éramos los regalos. Actué sin pensar. Agarré una botella de tequila y la estrellé contra el suelo. Los vidrios se esparcieron, rompiendo el momento. «Ahora», grité. Empujé a Julio hacia la puerta. Daniel reaccionó rápido y le metió un puñetazo a uno de los tipos que bloqueaban la salida. El otro intentó detenernos, pero entre los tres lo derribamos. Julio forcejeó con la cerradura. «Está con seguro». Pateé la puerta con todas mis fuerzas. Se abrió de golpe. Salimos corriendo. Escuchamos gritos detrás de nosotros, pero no miramos atrás. Corrimos hasta el carro y subimos como pudimos. Daniel giró la llave. Nada. «No jodas, no jodas», susurró, intentando encenderlo otra vez. En la casa, las luces del porche se encendieron. La puerta se abrió. El anfitrión salió, con la bolsa negra aún en la mano. Nos miró desde la entrada. El carro arrancó. Salimos de la privada a toda velocidad, sin mirar atrás. No hablamos mucho después de eso. Julio intentó buscar de nuevo la dirección de la fiesta original, pero su celular había borrado la conversación. Al día siguiente, pasé por la colonia en la tarde. No había casa 19 en la calle Cedros. El número saltaba del 17 al 21, y la casa donde habíamos estado ya no estaba. Solo un lote baldío, con la tierra removida como si hubieran excavado hace poco. Pero lo peor fue lo que vi en la acera. Una bolsa negra, abierta, vacía. Ser conductor de Uber en Tijuana no es el peor trabajo del mundo, pero tampoco el mejor. Te toca de todo. Turistas borrachos, señoras que se creen reinas, parejas discutiendo y tipos con pinta de que vienen de hacer algo que no deberían. Pero mientras caiga el dinero, uno aprende a ignorar lo que no le incumbe. Esa noche había sido floja. Era miércoles, y a esas horas la mayoría de la gente ya estaba en su casa o metida en algún bar sin intención de moverse. Había dejado a mi último pasajero en la colonia Chapultepec, y como el siguiente viaje no llegaba, decidí estacionarme un rato en el Boulevard Agua Caliente, frente a una sucursal bancaria con un cajero abierto las 24 horas. Me acomodé en el asiento, subí un poco la calefacción y me quedé viendo el movimiento en la calle. No había casi nadie.
Solo un señor mayor que se acercó caminando despacio al cajero, con la espalda encorvada y la mirada baja. No sé por qué me quedé mirándolo. Algo en la forma en que sujetaba su billetera con ambas manos, con un temblor leve, me hizo pensar en mi abuelo. El viejo insertó su tarjeta con dificultad. Tecló algo, esperó. En ese momento, un joven con sudadera oscura se acercó a él. No lo vi venir. Surgió de la nada. Se inclinó un poco y le dijo algo con una sonrisa amigable. Señaló la pantalla del cajero como si estuviera explicándole algo. El viejo dudó, pero después de unos segundos asintió y dejó que el joven lo ayudara. Eso me puso alerta. El chavo tocó la pantalla varias veces y se hizo a un lado. El anciano sacó un par de billetes y los guardó en su billetera. Le agradeció con una palmada en el hombro y se alejó caminando despacio. El joven se quedó un segundo más, luego se metió las manos a la bolsa de la sudadera y se fue en la dirección opuesta. Pero antes de desaparecer en la sombra de la calle, vi algo en su mano. Era una tarjeta. No sé si fue el instinto o la costumbre de ver cosas raras trabajando de noche, pero algo en mi interior me dijo que me quedara mirando. El anciano avanzó por la acera, despacio, sin notar nada raro. Llevaba una camisa de vestir gastada y un suéter gris sobre los hombros. Parecía alguien que había salido de su casa solo a sacar dinero para comprar pan en la mañana. Caminó unos metros más y de repente se desplomó. No tropezó, no intentó sostenerse. Simplemente cayó como si le hubieran cortado los hilos. Me enderecé en el asiento con el corazón latiéndome en el pecho. Miré alrededor. Nadie más lo había visto. Me quedé unos segundos paralizado, sin saber qué hacer. Estuve a punto de bajar, pero justo cuando abrí la puerta, aparecieron dos tipos más. Surgieron del otro lado de la calle, caminando rápido pero sin correr, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Uno se inclinó sobre el viejo, le tocó el cuello. El otro sacó un teléfono y marcó algo. Intercambiaron unas palabras y sin perder tiempo lo levantaron entre los dos, como si fuera un bulto, como si no esperaran que reaccionara, como si ya supieran que estaba muerto. Lo arrastraron hasta un auto estacionado a unos metros, un sedán oscuro, y lo metieron en el asiento trasero. Cerraron la puerta con calma, subieron y se largaron sin hacer ruido. Me quedé viendo el auto desaparecer en la avenida. El cajero seguía funcionando, iluminando la acera con su luz blanca. El joven de la sudadera ya no estaba. Todo había durado menos de 2 minutos. Me pasé la lengua por los labios secos. ¿Acababa de ver un asesinato? ¿Un secuestro? ¿Un robo que salió mal? No lo sé. Pero lo que sí sé es que en mi cabeza sonó una sola pregunta. ¿De verdad se desmayó o ya estaba muerto? Quería irme. Quería meter primera y largarme sin pensar. Pero mi mano no se movía de la palanca de cambios, porque algo no cuadraba. El anciano no hizo ningún intento de levantarse. Los tipos sabían exactamente dónde estaba, y el joven se llevó su tarjeta antes de que cayera. Miré de nuevo hacia el cajero. ¿Y si revisaba si la tarjeta seguía ahí? ¿Si había sido clonada? ¿Si el viejo aún tenía dinero en la cuenta? No es tu problema, Pedro. Me lo repetí 3 veces. Pero bajé del coche de todas formas. Caminé hasta el cajero con los hombros tensos, sintiéndome estúpido por meterme en lo que no me importaba. Pero ya estaba aquí. Miré la ranura de la tarjeta. Vacía. El recibo aún colgaba del dispensador. Lo tomé con dedos temblorosos y lo leí. Saldo disponible. 0 pesos con 0 centavos. Un golpe de adrenalina me recorrió el cuerpo. Ese viejo no había sacado dinero. Le vaciaron la cuenta. Un mensaje en la pantalla confirmaba la última transacción. Retiro total de fondos.
Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Aquello no había sido un asalto común. El joven le quitó la tarjeta antes de que el anciano cayera. Los tipos estaban esperando. Era un proceso, un método. Cerré los ojos un segundo. Sabía que debía salir de ahí, pero cuando los abrí, algo más me hizo contener el aliento. En el recibo había una línea más. No era de saldo, era un mensaje. Gracias por su preferencia, señor Pedro Figueroa. Pedro Figueroa. Ese no era mi nombre, era el nombre del anciano. El anciano que se llevaron en un sedán oscuro. Sentí un vacío en el estómago. No sabía quién era esa gente. No sabía si lo habían matado antes o después de tomar la tarjeta, pero algo me decía que no era la primera vez que lo hacían, y tampoco sería la última. Volví al coche sin mirar atrás. Arranqué el motor y me fui sin esperar otra notificación de viaje. Esa fue mi última noche como conductor. En Tijuana hay cosas que es mejor no ver. Trabajo como maestra en una primaria pública de la zona este de Tijuana. No es el mejor lugar para dar clases, pero tampoco el peor. Los salones tienen goteras, las sillas están viejas y los niños... Bueno, los niños son niños. Algunos vienen de familias trabajadoras, otros de hogares rotos y otros simplemente sobreviven como pueden. A pesar de todo, me gusta mi trabajo. O me gustaba. La primera vez que aparecieron los globos fue un martes por la mañana. Eran 3, atados con hilo delgado a la reja de la entrada. Negros, flotando con el viento como si esperaran a alguien. Los niños los vieron primero. «Mire, maestra, hay globos». Me acerqué con curiosidad. Cada globo tenía un nombre escrito con marcador negro. Andrea, Kevin, Rodrigo. El conserje, don Víctor, se acercó y los desató con una mano temblorosa. Los miró fijamente, pero no dijo nada. ¿Los tiramos?, preguntó. Sí, respondí, sin pensar demasiado. Los globos se desinflaron en el suelo y los arrojamos al bote de basura. En el transcurso del día, la curiosidad me ganó. Esos nombres sonaban familiares. Abrí mi celular y busqué en las noticias locales. Mi estómago se hundió. Los 3 niños estaban desaparecidos. Andrea, Kevin y Rodrigo habían sido reportados como extraviados en los últimos meses. Todos de distintas colonias, diferentes edades, pero los 3 alumnos de esta misma escuela. Al día siguiente aparecieron más. 5 esta vez, negros, con nombres nuevos. Maestra, otra vez los globos. Mi piel se erizó cuando leí los nombres. Esta vez no eran de niños desaparecidos, eran de niños que seguían en la escuela. Santiago, Valeria, Mateo, Diego, Fernanda. Los pequeños se empujaban entre sí, algunos riendo nerviosos, otros simplemente mirando. Para ellos era un juego. Para mí era una advertencia. Llamé a la directora. Llegó con el ceño fruncido y un gesto de irritación. ¿Quién está haciendo esto?, preguntó. No lo sé, dije, sintiendo una opresión en el pecho. Pero estos nombres... La interrumpió el grito de una madre que venía llegando con su hijo. «¡Quítenlos de ahí! ¡Es una maldita burla!». Era la mamá de Valeria. Se abrió paso a empujones y arrancó su globo con furia. «¿Quién está jugando con esto? ¡Díganme!». Nadie respondió. Nadie tenía respuestas. La escuela decidió ignorarlo. «Algún chiste de mal gusto», dijeron. Pero yo no podía ignorarlo. Esa noche no dormí. Me imaginé a alguien en la oscuridad atando los globos a la reja de la escuela, escogiendo los nombres. El jueves en la mañana
Me desperté con un mensaje en mi celular. Era de mi compañera Teresa. Luis, el niño de tercero, no vino a la escuela hoy. Su mamá dijo que desapareció anoche. Mi sangre se heló. Luis no era un niño cualquiera. Luis era el hermano menor de Santiago, uno de los nombres en los globos del día anterior. El viernes había más globos. Esta vez eran 10. Los mismos nombres de antes, pero con uno más al final. Mi nombre. Maestra Daniela. El miedo se instaló en mí como un veneno. Denuncié lo que estaba pasando. Fui a la policía. No sirvió de nada. Seguramente es alguna broma. Vamos a patrullar cerca de la escuela, pero si no hay amenazas directas, no podemos hacer nada. No dormí esa noche. El miedo ya no era solo por mis alumnos, era por mí. El sábado salí de mi casa lo menos posible. Me quedé encerrada, revisando la cerradura de la puerta cada hora. A las 11 de la noche, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Abrí el chat con los dedos temblorosos. Solo era una foto, una reja con globos negros. Uno de ellos tenía mi nombre. Me asomé por la ventana, conteniendo la respiración. No vi a nadie, pero en el poste de la esquina había un globo negro amarrado con hilo delgado. Cerré las cortinas y apagué las luces. El lunes no fui a la escuela. Al mediodía, Teresa me llamó. Daniela, hay más globos. 30. No respondí. Los quitaron temprano, pero algunos niños los vieron. Varios tienen nombres nuevos. ¿Cuáles?, pregunté con un hilo de voz. Teresa tardó en responder. Cuando lo hizo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los nombres de los niños que no fueron a la escuela hoy. Colgué el teléfono sin despedirme. La primaria cerró al día siguiente. Los padres exigieron respuestas, pero no las hubo. La policía no encontró sospechosos. No hubo cámaras que captaran nada. No hubo testigos.